Estamos nuevamente en Vis a Vis, otra semana, otro encuentro. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos en la casa del embajador Diego Aguilar. Ustedes lo conocen bien y hoy lo van a conocer mucho mejor. Un hombre de enorme experiencia en todo esto que significa pensar el mundo. Y hoy nuestra idea es, desde un tema que es un nuevo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, 8 de mayo de 1945 se produjo la rendición del nazismo. Desde este hecho, pensar lo que fue para que llegara el 8 de mayo del 45, es decir, qué ocurrió antes y qué está ocurriendo en este tiempo en la Argentina y en el mundo, donde parece que muchas cosas se aprendieron, pero muchas más aún no. Diego, un gusto que nos recibas en tu casa. Al contrario, bienvenido. Voy a empezar con una pregunta rara. Te va a parecer rara. Lester Turow, La guerra del siglo XXI, este libro que vos seguramente conocés. En el capítulo 1, se denomina El oso de los bosques se marchó. Y hay una frase, mirá vos a quién traigo de inicio de Vis a Vis, hay una frase de Reagan, un anuncio televisado de Reagan en el otoño de 1984. La frase dice textualmente: hay un oso en los bosques. Algunas personas pueden verlo fácilmente, otras no lo ven en absoluto. Algunas personas dicen que el oso está domesticado, otras que es perverso y peligroso. Como nadie puede saber con certeza quién tiene razón, la pregunta es: ¿no es inteligente tener tanta fuerza como el oso, suponiendo que el oso exista? Bueno, yo creo que obviamente este episodio y esta frase tiene que ver con otro momento de la historia, no con el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino con el fin de la Tercera Guerra Mundial o Guerra Fría, la guerra que enfrentó a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y Reagan fue un artífice muy importante, pero al mismo tiempo en ese momento se daba un dato muy importante que tiene mucho que ver con el hoy, que es otra época, ¿no? O sea, los tiempos se han producido y se han acelerado notablemente, los ciclos se han acelerado notablemente. En ese momento se constituye una suerte de trípode del poder entre Reagan, Gorbachev, el último zar del Imperio Soviético, y el Papa Juan Pablo II, en una búsqueda de síntesis, darle cobertura a un momento de cambio extraordinario, donde en vez de haber una rendición incondicional, había una forma o una búsqueda de síntesis entre capitalismo, socialismo, comunismo y cristianismo, que permitiera que el mundo no se desordenara, porque además era el fin de una guerra, pero todo el arsenal soviético estaba íntegro. Entonces había que ver cómo se transitaba. Esto era una de las características, ¿no? Frente al oso, ¿no? El tema es el oso. El tema es el oso. Pero acá era si algo lo que no vemos se lo o no lo podía, vemos. si lo vemos o no lo vemos, y si lo matamos o no lo matamos. Acá había una decisión en ese momento muy dramático de la vida de la humanidad, cómo convivir con el oso, no cómo matar al oso, cómo encarcelar al oso. Pero al mismo tiempo se daba un hecho: en ese trípode del poder había un jefe, que era Reagan, porque había ganado la guerra. O sea, Gorbachev era el derrotado y Juan Pablo II era un hombre de enorme autoridad espiritual, especialmente en el mundo occidental y en todo lo que significaba Europa Central y Europa del Este, que se incorporaba a la Europa democrática, pero que no tenía poder de fuego, no tenía poder militar. Entonces, no es casual que de ese trípode haya surgido el periodo del hiperimperio, el único periodo en la historia de la humanidad que hubo un imperio que abarcaba como nación hegemónica prácticamente a todo el universo, y que se extendió a las presidencias de George Bush, de Clinton y de George W. Bush, del Bush hijo, y que se desmorona en esta última década. O sea, fue un corto periodo de hiperimperio absoluto. Y ahora, curiosamente, tenemos
se ha generado un nuevo triunvirato, que a mi juicio integran Obama por un lado, Xi Jinping, el nuevo secretario general y presidente de China, y Francisco, curiosamente un papa sudamericano y argentino, pero que es un nuevo intento de perfeccionar esa síntesis entre capitalismo, comunismo y cristianismo, con una impronta social muy interesante, porque nos puede dar un periodo, el periodo de paz más prolongado en la historia de la humanidad. Erich Hobsbawm, el gran historiador del siglo XX, considerado el gran historiador del siglo XX, en su historia del siglo XX, puso este concepto: de no haber mediado el triunfo de Hitler en Alemania en los primeros meses de 1933, el fascismo no se habría convertido en un movimiento general. Y luego esboza una teoría, dice: la teoría no era el punto fuerte de unos movimientos que predicaban la insuficiencia de la razón y el racionalismo y la superioridad del instinto y de la voluntad. A veces pareciera como que detrás, que más allá de una época de racionalidad, de filosofía pensando en la convivencia, aparece la emotividad del yo soy, el yo predomino, que pone a personajes como Hitler, en más o en menos, como cabezas de liderazgos de cambio, de presuntos cambios. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, primero, nunca puede haber un proceso como el surgimiento de Hitler si no es en un marco social que lo explique. O sea, no es una anécdota individual, no es el producto de una campaña de marketing político inteligente, de haber inventado la Cruz Gamada y un desplazamiento de imágenes masivas de poder exitoso. Esto, por supuesto, que los propagandistas siempre han existido, y los buenos propagandistas han logrado contribuir a causas, pero no han provocado los fenómenos. Entonces, indudablemente, la crisis del año 30, que era una crisis del capitalismo muy importante, indudablemente produce un fenómeno universal muy ligado a la generación de lo que se llamó el nacionalsocialismo, después nazismo, como una expresión muy grande del pensamiento universal. No era solo Alemania. Pensemos que recién el 7 de diciembre de 1942, a 2 años de iniciar la Segunda Guerra Mundial, que todavía no era mundial, era una guerra europea, se incorpora a Estados Unidos, que no lo había podido hacer porque no tenía ecuación parlamentaria que se lo autorizara, por el ataque a Pearl Harbor. Es decir, que efectivamente no es una anécdota aislada. El pensamiento autoritario, el pensamiento fascista, etcétera, era un pensamiento, yo diría, no hegemónico en el mundo, pero que tenía una presencia que podía disputar su hegemonía. No fue casual que Hitler pensara que podía controlar el mundo. No era, al margen de que él hoy lo podamos llamar loco, lo que pensaba no era una locura, era un dato que estaba muy presente en todos los continentes, inclusive Sudamérica. En Sudamérica el pensamiento fascista tenía una vertiente muy importante, lo tenía, por supuesto, en Estados Unidos, lo tenía en Asia, la alianza con el imperio japonés. Entonces, efectivamente, no lo podemos analizar, porque si no sería una locura individual o una locura de un pueblo. Le agarró un ataque de locura ocasional a un pueblo civilizado como era el pueblo alemán. No, hubo una enfermedad o una patología global que se encarnó en su peor hijo, sin lugar a dudas. Fue el más loco de esa patología colectiva el que encarnó efectivamente la posibilidad de que este mal se transformara en un poder universal. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting around, we'll never roam, so till you come back home.
Los hospitales deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337. El colegio de tu hijo no puede retener el boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota. Ley 400. Legislatura porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cadenazzi, hace más de 60 años líder argentino en fuegos artificiales, teléfono 4863-3070. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Qué es ser judío para vos en este tiempo? No, yo creo que para mí es un gran orgullo. Yo no soy un judío religioso, pero no tengo la menor duda de que pertenezco a un colectivo que para mí es una dimensión central, porque es algo que, entre otras cosas, yo no puedo modificar. Siempre digo que en mi identidad hay 3 niveles de identidad. Uno, que es mi condición judía, que es un enorme orgullo, es un legado, es pertenecer a un colectivo milenario y por lo tanto es una enorme responsabilidad. El orgullo no como orgullo de ser mejor, pero sí la responsabilidad de cargar con un legado que tengo que transmitir, y que tengo que transmitir no solamente en términos familiares, sino en mi contexto, ¿no? O sea, yo soy judío y esa es mi primer identidad. La segunda identidad es ser argentino, que es una identidad que vino porque mi papá y mi mamá se conocieron en la Argentina. Me tuvieron como hijo y por ius soli soy argentino. Uno podría cambiarlo eso, yo no quiero cambiarlo. Siento un enorme orgullo de ser argentino y por lo tanto cargo ya, no como legado obligatorio. Podría cambiarlo, no quiero, de ninguna forma, quiero. Y un tercer nivel de identidad, que fue durante muchos años mi identidad política única, que fue ser peronista. Y ahí la cambié. Ahí tuve la decisión de decir hay un ciclo político de la Argentina que se cerró con aportes históricos muy importantes, pero con fracasos y hechos tan graves que a mi juicio cierran y mal el periodo del peronismo y me comprometen a mí y creo que a muchos otros argentinos, la mayoría hoy sin identidad política, a aportar a la construcción de nuevas identidades. Y estas 3 identidades son finalmente quien yo soy a los 63 años. Fuiste embajador en Washington, ¿no? Fui 2 veces embajador, el único argentino 2 veces embajador en Washington. En la Unión Europea y en el Brasil. A partir de esta descripción que haces de las identidades, ¿qué opinión te merece el acuerdo, el memorándum firmado por el gobierno argentino con el gobierno de Irán? Bueno, primero yo diría que ¿verdad? como argentino una gran vergüenza. Aquí no tengo que recurrir a mi identidad judía, porque hagamos de cuenta que no existieron los atentados en Argentina. No existieron. Sin haber existido esos atentados, no tendría que haberse hecho este acuerdo, porque el régimen imperante en Irán tiene para nuestra civilización un peligro muy grande, hay un enorme esfuerzo de la comunidad internacional para poder connotar ese riesgo que todavía obviamente existe y que espero que por vía pacífica
pueda contenerse y limitarse, pero ahí está. Y por lo tanto, yo diría que totalmente al margen de que la Argentina haya sufrido un hecho cuya imputación hecha por la actual, esto es lo curioso, la misma administración que formaliza políticamente y avala la imputación judicial de un hecho tan terrible como un ataque que yo diría hasta justificaría un estado de guerra. Nosotros hemos sido agredidos por un estado extranjero según la imputación hecha por la actual administración y avalada por la justicia y avalada por Interpol. En esas condiciones uno podría decir, bueno, no hay condiciones para una declaración de guerra, pero sí, sin lugar a duda, para que se rompa absolutamente toda relación política y comercial. Lo que le vendemos a Irán podría venderse en otros lugares del mundo sin ningún tipo de problema, sin ningún daño. Y si hubiera daño, habría que aceptar ese daño frente a una agresión semejante. O sea, lo lógico hubiera sido no tener absolutamente ninguna vinculación. Y te doy una comparación. En el año pasado, durante el 2012, por iniciativa de uno de los bloques parlamentarios, se votó una ley por el cual se sanciona y se le quita las posibilidades de actuar en la Argentina a todo aquel que venda cualquier tipo de producto, servicio, financiamiento a Malvinas. Hecho que yo reconozco que me parece totalmente exagerado. Al margen del conflicto, a mí me parece que no tendríamos que tener esa actitud con aquellos que nosotros reconocemos como connacionales, finalmente. O sea, ¿por qué les tenemos que causar daño? ¿O cuál es el delito que estamos imputando si alguien vende agua mineral o textiles o cualquier envasados a un supermercado en las Islas Malvinas? ¿Requería ese nivel de estrictez? Yo creo que no. Yo creo que realmente es un acto hostil que lo único que ayuda es a generar ese clima de hostilidad. Ahora, si esto lo hemos hecho, ¿por qué no lo hicimos con el régimen iraní? Es decir, señores, hasta que esto no esté debidamente esclarecido, no solamente que no tenemos relaciones directas, sino que sancionamos a quienes triangulen, porque uno diría, bueno, se puede comprar en la Argentina, pasar por un intermediario y de ahí ir a Irán. Y sin embargo, en vez de hacer eso, lo que hacemos es generamos un puente que los transforma en socios especialísimos. Vamos a evaluar juntos un hecho de esta magnitud. Con nuestro imputado lo sentamos como socio. Esto es conceptual, no tiene que ver finalmente ni siquiera con que progrese o no ese memorándum que seguramente no va a progresar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar de la condición de imputado de un delito semejante, justificatorio de un estado de guerra, a ser el socio con el cual vamos a dilucidar lo que pasó? Este libro tiene por título Las revoluciones árabes, causas, consecuencias e impacto en América Latina. Hay un artículo escrito por Dima Khatib que se llama El despertar de los árabes, donde da cuenta de los distintos países que han comenzado, o presuntamente comenzado esa primavera. Túnez, que comenzó la revuelta el 17 de diciembre de 2010, Egipto, 25 de enero de 2011, Yemen, 13 de febrero del 2011, Bahrein, 14 de febrero de 2011, Libia y Siria. Comenzó la revuelta el 15 de marzo de 2011, donde hoy el gobierno sirio está planteando una matanza atroz a muchos considerados opositores. Lo que ocurre en Siria es de una enorme gravedad. La pregunta que te hago es, en el medio de esto está el conflicto de Israel con Palestina, y agrego un punto más para tu análisis, el rol de los intelectuales pensando todo esto, ¿no? Porque pareciera que se habla mucho de cuando Israel se equivoca o no se equivoca, y de pronto aparece una imagen de Israel en un atentado a un lugar de tierra palestina. Pero de pronto no se ve que lo que ocurre en Siria sea de análisis, que lo que ocurre en Egipto sea de análisis por sectores intelectuales. Digo, sectores intelectuales de la Argentina e inclusive del mundo fuera de la Argentina. ¿Qué opinión te merece todo esto? Y el tema de Israel. Bueno, yo creo que siempre hay dos niveles de análisis. Uno, analizar al gobierno de Israel como cualquier otro gobierno que acierta y se equivoca. Y uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, y este es un debate que ocurre dentro de la comunidad judía y fuera de la comunidad judía.
Otra cosa es partir de una premisa, que es que un pequeño país con 6 millones, 7 millones de habitantes, rodeado de más de 1.000 millones del mundo árabe, es realmente una amenaza. Esto me parece que es un principio, una premisa de análisis que está muy presente en muchos intelectuales, donde hay un nivel de, a mi juicio, antisemitismo velado. O sea, que pueden justificar a la luz de algo que puedo compartir y que comparto, que es la necesidad de que haya un Estado palestino, que hay un pueblo palestino sin Estado, que merece tener un Estado y que hay que hacer un enorme esfuerzo y que hay mucha gente en Israel que no quiere que eso exista. Esto es un nivel de análisis. Ahora hay otro nivel de análisis que es este dato, que cada vez que hay un enfrentamiento provocado o donde participa Israel es un delito de lesa humanidad, y frente a estos hechos que ocurren por miles y miles y miles cotidianamente, esto no se analiza, no se cuestiona. Uno podría hasta formularse una pregunta: ¿qué pasa que cuando un gobierno israelí comete un error, se habla de los judíos cometiendo errores? Cuando Berlusconi comete un error no se habla de los italianos cometiendo errores. Bueno, ahí está lo que yo llamo ese trasfondo de un antisemitismo velado. Como hoy no se puede ser legalmente antisemita. O sea, hoy, ¿quién dice abiertamente que es antisemita? Yo creo que nadie, inclusive aquellos que tienen expresiones xenófobas, racistas, etcétera, uno les pregunta puntualmente y dice no, de ninguna manera. Entonces, como no es legal, no es civilizado expresarse en forma antisemita, hoy lo que puedo hacerlo es hacerlo en forma indirecta. La identidad entre lo judío y lo israelí. Sin lugar a dudas, yo soy judío y yo no soy israelí. Entonces, esta confusión, y confusión no para halagar, sino para decir Israel es un Estado criminal, violatorio de los derechos humanos, etcétera, entonces todos los judíos somos criminales, violamos los derechos humanos, etcétera. Esta es una metodología que por supuesto hay que denunciar y hay que explicitar. Ahí parece que aparece el oso, ¿no? Pero sin lugar a dudas. O un osito, por lo menos. Claro, lo que pasa es que el oso a veces es muy fácil verlo afuera. Nosotros somos el oso. O sea, siempre oso. tenemos que... Nuestra parte de oso. Eso que se llama el enano fascista, bueno, es el oso. Diego, estamos ya casi diciéndote gracias por esta posibilidad de encuentro. Una pregunta. Los medios hoy, en estos días, están dando cuenta que comenzó en Alemania un juicio a bandas neonazis. Unas bandas neonazis que durante más de una década escaparon al espionaje. Se trata fundamentalmente de una mujer, otros se suicidaron. Se trata de una mujer que hoy está presa y está siendo juzgada. Está causando mucho revuelo en Alemania, pero Alemania lo está haciendo. Han matado 8 turcos, un griego. ¿Qué te parece esta posibilidad de Alemania de decir no aceptamos bandas neonazis? Pues yo creo que es muy importante, y es importante, yo diría, específicamente hablando de Europa. Uno ve que cada momento donde hay alguna crisis económica, y lo vemos, crecimiento de partidos xenófobos, antieuropeos en Inglaterra, un grupo muy de derecha controlando Hungría, el crecimiento y existencia en Austria, en Alemania, de estos grupos extremistas y criminales. O sea, hay una historia permanente en Europa que es ser la cuna de lo mejor y de lo peor. Yo creo que en esto el eje del mundo civilizado es Europa. Pensemos que el Partido Comunista Chino, marxista-leninista, que gobierna un buen pedazo del mundo, tiene origen en ideas, en ideologías, en concepciones que vienen de Europa, ni hablar de toda América. O sea, efectivamente el pensamiento europeo ha iluminado a toda la humanidad de una forma extraordinaria. Si hay un centro de la producción y de la generalización de la cultura, ha sido Europa, y al mismo tiempo producido los mayores, un dato como el Holocausto, la violencia nazi, este tipo de experiencias. Bueno, creo que en esto está muy vigente. Yo creo en Europa, creo que la crisis del euro no va a destruir
Europa, que estas bandas no van a controlar el poder. ¿Por qué? Porque Europa tiene esa permanente capacidad de ser la vieja Europa y al mismo tiempo la cabeza de las ideas más modernas, de los cambios más audaces. Entonces yo creo que hay que apostar a que efectivamente este hecho equilibrante en Alemania va a predominar y Europa seguirá siendo un faro de luz y de creatividad y de cultura. Algo anticipaste, pero cerramos este tiempo, este ratito con vos, después lo vamos a volver a abrir muchas veces. Comenzamos vis a vis dando cuenta que estamos en un mes de mayo, donde un 8 de mayo del año 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial por la rendición del nazismo. Última reflexión tuya sobre esto, o primera reflexión para luego seguirla. En simultáneo con el fin de la Segunda Guerra, casi en forma inmediata se abrió la tercera, una guerra fría, muy violenta y muy difícil, que termina hace muy poquito tiempo, hace 20 años. Yo creo que hoy estamos viviendo un periodo extraordinario de posibilidades de paz permanente como nunca las ha habido. Hay por primera vez solo en 193 naciones 47 que no son mínimamente democráticas, o sea, porcentaje minoritario. La democracia era un fenómeno absolutamente minoritario en el mundo hasta hace muy poco. Es decir, que hoy principios de equilibrio, el eje de los derechos humanos, que es un hecho muy joven en términos de cultura, de comportamientos universales, la paz universal. Es decir, hoy efectivamente hay hechos dolorosos, un hecho como Siria, el problema con Irán, Mali en África, pero tenemos que ir a conflictos muy puntuales, y si vemos la historia para atrás, vamos a ver procesos bélicos mucho más generalizados, permanentes, con mucho más víctimas. Quiere decir que yo creo que hay que apostar a un futuro en paz y con progreso, y saber que tanto los que venimos como los más jóvenes que llegan tienen un enorme desafío de consolidar esta paz y este progreso. Me gusta mucho esta posibilidad de pensar en la paz, en el progreso, en otro tiempo para el siglo XXI. De cualquier manera te dejo una inquietud. Moisés Naim, en un artículo publicado en el Diario de la Nación el día 7 de mayo, habla del desafío de las llamadas pseudodemocracias. Nos queda todavía para pensar, ya que hablaste de las democracias, pero lo dejamos para otro momento, esto que aparecen como democracias, pero que no quieren terminar de serlo. Bueno, creo que ese efectivamente es el desafío, pero yo estoy seguro que se va a ganar este desafío. Bien, gracias. Gracias a vos. Hasta aquí llegamos. Seguramente habrán disfrutado de Vis a Vis con la posibilidad de pensar desde toda su amplitud con el embajador Diego Guelar. Nos volvemos a ver.